Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del mundo o la hora en la que nos estén escuchando. Este programa obviamente va grabado para YouTube, es el programa número 41 de nuestra serie Tecnología y Sociedad, ya impresionante. En un año hemos hecho 41 programas, este es el último. Desde hace 6 programas estamos analizando un libro de Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema, y hoy vamos a abordar el tema de los algoritmos. Pero antes quería hablarles del caso de un futbolista iraquí, Amir Nasr Asadani, que ha sido condenado a muerte por defender los derechos humanos y defender los derechos de la mujer en Irak. Y bueno, les pido que por favor escaneen aquí este QR y con eso van a poder por lo menos hacer algo, lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, como firmar una petición para evitar que este hombre sea llevado a la muerte simplemente por defender los derechos humanos y defender los derechos de la mujer. Como decíamos, estamos leyendo y comentando el libro El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano. Vamos a la intro. Agradecemos a nuestros auspiciantes: Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croceri, Ignacio Toso, Martín González, Emilio Suárez y Jorge Granata. Además de Consultorios Trinidad, Torre 6, Planta Baja, Departamento D, Barrio Unimed, PAMI, Particulares, Clínica y Especialidades. Teléfono para WhatsApp 261-262-9013 y para llamadas 39 65 042. Vamos a comentar aquí algo que ya hemos comentado en algún momento, en algún otro video, que es este camino que sucedió entre 1997 y creo que 2016 o 2017 en el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Hablamos primero de Deep Blue, un software que le ganó al ajedrez al campeón mundial de ese momento, Garry Kasparov. Esto que parecía impensable, ahí tenemos la imagen de Garry Kasparov tomándose la cabeza cuando una máquina le ganó al ajedrez, algo que tal vez no entraba en su cabeza, cómo una máquina podía ganarle al campeón mundial al ajedrez. Sin embargo, esto estaba en pañales. Acá tenemos otra imagen, que es la imagen de Lee Sedol. Lee Sedol es 18 veces campeón mundial de Go. El Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, al menos tiene muchísimas más variantes. Se juega con unas cuentas, unas piedritas, por decirlo así, de color blanco o negro, en un gran tablero y tiene muchísimas posiciones. De manera que en este sistema es prácticamente imposible realizar cálculos o anticiparse a muchas jugadas hacia adelante, porque la cuestión es muy compleja. Vamos a analizar entonces lo que se llamaba los primeros elementos de inteligencia artificial, la de Deep Blue, era un sistema de cálculo. Simplemente se calculaba, se estimaban distintas jugadas hacia adelante y se hacía mucho más rápido que lo que podía hacer un ser humano, sin el cansancio, sin los nervios y todo eso. Y bueno, esto hizo que Deep Blue se transformara en la primera máquina en ganarle a un campeón mundial. ¿Qué pasa con AlphaGo, el sistema que le gana a Lee Sedol al Go? Ya no es un software que fue programado para jugar un juego, como es el caso de Deep Blue, fue programado para jugar al ajedrez, y el que lo programaba debía ser un experto en ajedrez, ¿sí? Después todo quedaba en el poder de cálculo, en la velocidad, pero había una necesidad de que el programador fuese un experto en ajedrez y que tuviera una máquina potente, digamos, potente para esa época. Los expertos en este tema dijeron que esto no era posible con el Go. Este es un juego chino, bueno, en realidad estamos hablando de Lee Sedol, que es surcoreano, pero es un juego de origen chino
que es mucho más complejo, tiene muchísimas más piezas y eso hace imposible que se resuelva mediante un simple cálculo matemático. Ya no necesitábamos un programador que supiera jugar al Go. Necesitábamos un programador que programara a una máquina para aprender a jugar al Go. Fue esto lo que se hizo. No la programaron para jugar al Go, sino para aprender a jugar al Go. Esto hizo que la máquina desarrollara como si fuese una conducta intuitiva, digamos, más bien pareciera de la instintividad. Los jugadores de Go analizan el tablero por esas manchas blancas y negras que se concentran más en determinada parte del tablero, más eso que por piezas individuales. Entonces hay mucho de instintividad o intuición, mientras que el tema de Deep Blue se basaba fundamentalmente en cálculo y en cálculo predictivo. Esto era como prácticamente imposible. Bueno, hoy estamos realmente viendo desarrollos de inteligencia artificial. Vamos a hacer, tal vez en las vacaciones, me tome el tiempo para hacer un programa sobre GPT-3, un programa de inteligencia artificial que escribe, o su versión de chatbot que se llama GPT Chat o Chat GPT, no me acuerdo, GPT Chat. Cualquiera de esos dos programas los vamos a analizar aprovechando las vacaciones y que no tenemos que dedicarnos a un seguimiento así de un tema determinado. Entonces esto ya no imitaba a la racionalidad matemática, o la racionalidad matemático-lógica, sino una especie de cuestión instintiva e intuición, una cosa que nosotros no esperamos de las máquinas. Sin embargo, la simulan bastante bien. Estas cuestiones ni siquiera la máquina tiene un pensar racional. La máquina no puede pensar racionalmente, ni siquiera tener instintividad, que es propia de los animales, ni siquiera tener intuición, que es más propia de los seres espirituales. Estamos hablando de una simulación, que no deja de ser una simulación. Alguien dice una simulación barata, pero yo no creo que sea muy barata. Es una simulación bastante bien hecha. Sin embargo, no deja de ser una simulación. Cuando se produce lo del ICEDOL en Corea del Sur, China descubre que un programa hecho por estadounidenses les estaba ganando a los orientales. Un software, una inteligencia artificial desarrollada por estadounidenses, les estaba ganando a los orientales en algo que era su especialidad. De golpe descubren esto y deciden dedicar todo su esfuerzo en transformarse en una potencia de la inteligencia artificial. Y es básicamente en 2 años que logran transformarse en competidor de Estados Unidos, tal vez, yo diría sin miedo que han superado a Estados Unidos en todo lo que es la producción y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. China avanza en este sentido porque hay determinadas cosas, determinados límites que no tiene, y que es el tema de los derechos civiles. Si bien Estados Unidos también se lleva puesto los derechos civiles, China lo hace más descaradamente. Al menos Estados Unidos tiene que tratar de ocultar que está atropellando los derechos civiles. En el caso de China no tiene por qué ocultarlo, porque como es una dictadura, es un gobierno autocrático, no tiene por qué ocultarlo. Entonces utiliza su población para entrenar las inteligencias artificiales. Ya hemos dado muchos ejemplos de cómo se utiliza la tecnología y la población para entrenar, porque justamente las inteligencias artificiales, una vez que se desarrollan los programas de inteligencia artificial, las aplicaciones de inteligencia artificial, lo que es necesario, que lo fundamental es entrenarlas, y eso se hace en base a millones y millones de datos, que es justamente lo que los chinos tienen y que los chinos pueden utilizar sin preocuparse por el tema de los derechos humanos.
En definitiva, los ciudadanos chinos ayudaron a entrenar la inteligencia artificial que hoy los entrena a ellos. Como hemos hablado muchas veces del sistema de crédito social que basado en un sistema de inteligencia artificial ayuda a dirigir las conductas de los individuos y los grupos sociales en China, como por simple vigilancia, observación, reconocimiento facial, las conductas de las personas se van calificando, se le va otorgando un puntaje y ese puntaje le puede dar beneficios o le puede traer castigos. De esta manera, utilizando la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, el gobierno chino, porque es eso, no es exactamente que lo haga una inteligencia artificial independiente. El gobierno chino, mediante esta inteligencia artificial, controla, maneja al pueblo chino. Esto es lo que está sucediendo. Pero China dice, bueno, esto también pasa en el resto del mundo. Hay crédito social en el resto del mundo. Lo que pasa es que se oculta, no es visible como en el caso de China. Y acá en el resto del mundo nos venden la fantasía de que esta inteligencia artificial toma decisiones perfectas. Es decir, es mejor que nosotros tomando decisiones. Nosotros vamos a intentar demostrar que esto no es así y que nunca será así. Pero bueno, por lo menos vamos a demostrar que esto no es así. Hoy en Occidente se nos vende la idea, ese sueño del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, como que pueden hacer las cosas mejores que las personas. Y bueno, hay ilusiones bastante buenas que nos hacen pensar que la tecnología puede ser superior a las personas en mucho. En el caso de GPT-3 o ChatGPT, esto de que les hablaba hace un rato, realmente da la ilusión de que una máquina puede superar en cuestiones propiamente humanas al ser humano. Si lo pensamos bien, si lo analizamos bien, no es tan así. Pero la ilusión es buena. La magia, el engaño del truco de magia es bueno. Vamos a comenzar, todavía por ahí no lo van a alcanzar a ver cuáles son los elementos que en Occidente hacen o permiten que se nos controle. En primer lugar, se nos controla a través del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a una pandemia, por ejemplo, el miedo a la contaminación ambiental, al fin del mundo por contaminación. Acá tenemos un dibujito de CO2, de dióxido de carbono, que se venden créditos. Es decir, hay ya en el mundo un sistema de créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Es un permiso para una empresa, por decirlo así, para generar 1 tonelada de dióxido de carbono, que es contaminante. Esto, si las empresas tienen actividades sostenibles, amigables con el ambiente, existen organizaciones, en general gubernamentales, esto no está desarrollado en todo el mundo, inclusive existe la idea de que Naciones Unidas va a ser la que administre toda esta cuestión, de dar créditos a las distintas empresas. Es bastante extraño y ya vamos a ver por qué. Porque hay empresas que son un símbolo justamente de la sostenibilidad, del respeto al medio ambiente, y sin embargo son excluidas, y hay otras que son justamente lo contrario y son puestas como ejemplo de sostenibilidad. Entonces ya se está generando un comercio de crédito del carbono. ¿Por qué? Porque si vos sos una empresa que se porta bien, que hace las cosas según lo que Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial dicen, con respecto a la sostenibilidad, lo vamos a hablar eso posteriormente, entonces se te otorgan créditos de carbono que tu empresa puede vender a otras empresas que necesiten generar más residuos de carbono. Entonces, si vos no tenés créditos, los tenés que comprar. De hecho,
Se dice, yo no sé, no lo tengo bien estudiado, pero si alguno me lo quiere comentar en los comentarios abajo, se dice que la empresa Tesla, que es una de estas empresas supuestamente amigables con el sistema, vende o gana más vendiendo crédito de carbono que vendiendo los autos Tesla. Entonces, es más, dicen que los autos por ahí están en la línea de darle pérdidas, mientras que los créditos de carbono le dan altísimas ganancias. No sé, no lo tengo bien estudiado el tema, pero es lo que he escuchado por ahí. Los ESG, ¿qué son? Son en definitiva la forma de organizar el crédito social de Occidente. El crédito social es ese sistema de puntajes del que hablábamos en China. Acá se organiza de otra manera. ¿Qué son ESG? Una especie de sistema de puntaje para las empresas que está alineado con los objetivos de desarrollo del milenio, o que después se llamaron objetivos de desarrollo sustentable. En principio eran 8 objetivos, ahora son 17 objetivos que Naciones Unidas puso, después adoptó el Foro Económico Mundial en lo que se llama la Agenda 2030. E es la inicial correspondiente al término en inglés que corresponde a ambiente, S, sociedad o social más bien, y G, gobernanza. Es decir, en base a estos 3 elementos, si son respetuosos con el medio ambiente, si provocan cambios sociales y si tienen un sistema de gobernanza adecuado, con participación y todo ese tipo de cosas de los empleados y todo eso, van a tener más puntaje. El ser amigables con el ambiente significa hacer las cosas políticamente correctas que les indican Naciones Unidas. El provocar cambios sociales es favorecer, por ejemplo, políticas de género, apoyar políticas de aborto, todo eso, digamos. Es decir, las organizaciones internacionales, sin decirlo, están dirigiendo estos elementos para provocar cambios sociales, supuestamente con la excusa del medio ambiente, la pandemia o lo que fuere, ¿no? Y no significa esto que no reconozcamos que existe un peligro ambiental o que la pandemia fue un gran problema. No significa esto que no lo reconozcamos. Simplemente decimos que es utilizado, bueno, como ellos mismos lo han reconocido, porque les ha resultado útil la pandemia, para sus fines. Es utilizado para sus fines y para el dominio. ¿Por qué? Porque todas estas cosas provocan miedo. Y entonces el miedo es lo que hace que las personas se pongan bajo la protección de quienes aparecen como protectores. En este caso, Naciones Unidas, Foro Económico Mundial y un montón de organizaciones más, que son las que llevan a cabo la gobernanza global, el gobierno mundial que se está imponiendo en estos momentos, que ya existe, digamos. No lo vemos, pero la mayor parte de nuestros gobernantes, los gobernantes de los países, las comunidades nacionales, están subordinados a estas organizaciones internacionales. Luego, entonces, ya existe un sistema de gobierno mundial o de gobernanza mundial impuesta desde estas organizaciones. Por otra parte, las empresas que luchan con el tema de la huella de carbono o los créditos de carbono están tratando de desplazar esto a los individuos, y entonces se empieza a tratar de perseguir a los individuos con una especie de calculadora de huella de carbono individual. Esto lo está desarrollando mucho China también, por ejemplo, la empresa de comercio electrónico llamada Alibaba es una de las que está desarrollando sistemas para medir la huella de carbono individual, y esto significa que te van a controlar. Si no sos suficientemente amigable con el ambiente, vas a tener sanciones, vas a tener castigos. Esto es lo que dice China. Ya existe el crédito social en el resto del mundo, en Occidente. Lo que pasa es que es ocultado, es invisible. Los chinos dicen simplemente:
no hay que hablar mal del gobierno, y si hablas mal del gobierno te vamos a poner una sanción. En Occidente se inventa una causa que presuntamente es justa y te impiden hablar en contra de esa causa. Pero básicamente es lo mismo. Es decir, de hecho acá nosotros en YouTube tenemos bloqueada la posibilidad de monetizar los videos, a pesar de que tenemos todas las condiciones, justamente por estas cosas. Esperemos que esto que decimos no haga que terminemos fuera y nos saquen de YouTube. ¿Cuál es la forma de controlar la huella de carbono y la huella individual de carbono? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, ¿cómo me van a controlar? ¿Cómo van a saber lo que yo consumo? ¿Cómo van a saber si yo como más carne? ¿Cómo van a saber si yo tengo un auto con motor a explosión en vez de tener un auto eléctrico? O, bueno, algo tal vez más fácil es si yo tengo más hijos o menos hijos. Todo eso a través de un sistema de gestión de la información, hoy ya prácticamente se sabe, pero para tener absoluto control de lo que, en qué gastamos y en qué consumimos, se viene lo que se llaman las CBDC o monedas digitales de los bancos centrales. Esto es una especie de imitación de las criptomonedas. Si no ha oído hablar de las criptomonedas, busque por ahí criptomonedas, Bitcoin y todo eso. Bueno, basado en ese ejemplo, los bancos centrales de los distintos países están generando monedas digitales para reemplazar. Bueno, ya esto parcialmente está reemplazado, y justamente con la pandemia fue que se reemplazó más. Nos digitalizamos todos en el tema de intercambios comerciales, empezamos a tener mayor presencia en el comercio electrónico, y hoy en día básicamente, por lo menos es lo que me pasa a mí y a mi familia, y creo que a muchas de las familias argentinas, en mi medio, cada vez son menos las operaciones con dinero contado efectivo en papel o en monedas, y cada vez son más las digitales. Bueno, esto está en camino a ser completamente reemplazado, a que ya no exista más el dinero en papel o el dinero físico, que se llama dinero fiat, y ese dinero sea reemplazado por monedas digitales, imitaciones de las criptomonedas, pero controladas por los bancos centrales. De manera que, así como hoy saben todo lo que compramos por comercio electrónico, se va a hacer completamente electrónico, y van a saber exactamente, y esto nos va a dar un puntaje de nuestra huella de carbono, que va a operar en contra nuestra si nosotros no somos suficientemente amigables con el ambiente. Y vamos a ver cómo es esto de ser amigables con el ambiente, ya lo vamos a ver. Miren esta noticia aparecía en el diario El País. Hazte vegano, deja tu coche y ten menos hijos si quieres luchar por contra el cambio climático. O sea, básicamente nos están diciendo que vamos a consumir lo que ellos quieren, o sea, tenemos que comer lo que ellos quieren, tenemos que dejar nuestro vehículo y tener menos hijos. Eso sí, ellos sí pueden. Elon Musk, si quiere, puede tener muchos hijos, puede andar en su jet privado, que contamina un montón, igual que todos los otros jefes del mundo, y eso sí, nosotros no podemos, porque ellos tienen para pagar sus créditos de carbono o para disponer de pagar todas las posibilidades, lo que nosotros no tenemos posibilidad de pagar. Esto sale en un diario español, no es una cosa que nos estemos inventando nosotros. Esto de la revista Forbes. Para contribuir al medio ambiente puedes dejar de tener hijos. Un estudio. Básicamente nos están diciendo, claramente hay una obsesión con la reducción de la población. Si ustedes buscan, por ejemplo, Bill Gates y reducción de la población, y todos los grandes poderosos están detrás de eso, de la reducción de la población. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer creer que la población es enemiga del medio ambiente. Los seres humanos somos enemigos del medio ambiente, y entonces menos seres humanos significa menos ataque al medio ambiente. Ahora, ¿para qué? Para que no estemos nosotros, bueno,
qué sé yo, valores son valores. Aquí tenemos un artículo, y esto fue un estudio que estuvo publicado en tiempo en la página de la ONU, que nos invita a comer insectos para combatir el hambre en el mundo. Claramente, los millonarios no van a comer insectos, vamos a ser nosotros los que tenemos que comer insectos para que podamos contribuir a disminuir el hambre, a ser amigables con el ambiente y todas esas cosas que todos esos miedos y miedos que tienen que ver con que se va a terminar el agua, con el calentamiento global y todas esas cosas que, a ver, son problemas que existen, pero se exageran en su gravedad, se agrandan de manera que parece que el mundo se fuese a terminar mañana, y entonces nosotros tenemos que marchar al ritmo que nos marcan, porque la sociedad se va a perjudicar, nosotros vamos a perjudicar a la sociedad. Y me pregunto, ¿qué sociedad? Si la sociedad es enemiga del ambiente también. Bueno, todo eso es simplemente para manejarnos, tenernos bajo sus pies, que nosotros los veamos a ellos como salvadores. Esta es una cuestión que es de la que siempre, o debo haber hablado, creo, en varios videos anteriores. Hay un científico que también graba documentales sobre la naturaleza, que se llama David Attenborough, que sostuvo que la humanidad es una plaga para el planeta. ¿Y qué se hace con una plaga? Se la extermina o se la controla. Básicamente eso es lo que están haciendo a través de estos sistemas de crédito social, que son visibles en China e invisibles en el resto del mundo. Pero claramente es el modelo que siguen. En palabras de Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, el modelo chino es el modelo a seguir. A pesar de que nunca lo van a plantear con estos criterios más autoritarios, autocráticos propiamente de los chinos, que allí en China funcionan porque están acostumbrados, aquí nos lo van a ir imponiendo basados en el miedo. Entonces, si la inteligencia artificial puede jugar mejor al ajedrez que un ser humano, jugar mejor al Go que un ser humano, o escribir mejor que un ser humano, en el caso de GPT-3, ¿podrá un algoritmo gobernar al mundo eficientemente mejor que los humanos? O sea, más eficientemente que los humanos. Esta es la idea que nos quieren vender. Y de hecho, la idea es que vamos a estar en manos de que la clase política va a ser reemplazada por máquinas y por algoritmos, que no vamos a necesitar tampoco a los políticos, porque supuestamente los algoritmos hacen esto mejor. El problema es que los algoritmo es un programa, ¿sí? un sistema de decisiones internas de un programa. Los algoritmos son cajas negras, es decir, nosotros no vemos lo que está allí, pero tienen muchas fallas. Esas fallas no son fallas de programación, sino que pensamos que la inteligencia artificial se entrena con conductas humanas. Somos los humanos los que la entrenamos, y va la tendencia hacia lo que los humanos cargamos. O sea, es todo eso que nosotros entrenamos en las inteligencias artificiales, después las inteligencias artificiales lo reproducen. No es que estén libres de errores, van a cometer los mismos errores y van a tener los mismos sesgos que tienen los seres humanos. Entonces, ya está dicho esto, vamos a ejemplificar esa imagen que ustedes ven acá. Es una imagen de David Dao, un viajero de United Airlines, que en 2017 fue sacado así del avión, así como lo ven ustedes. Lo grabaron las personas que estaban allí, lo filmaron, le sacaron fotografías. La empresa aérea después salió a decir que este señor lo habían sacado
avión porque tenía actitudes beligerantes, actitudes de falta de respeto, y qué sé yo. Y bueno, las grabaciones no, las grabaciones que habían no decían eso, sino que la persona se portó educadamente siempre, simplemente se resistió a que lo bajaran del avión. ¿Por qué se resistió? Porque él había comprado su boleto en tiempo y forma, había subido al avión, tenía todos los papeles para viajar y lo estaban bajando. ¿Por qué lo estaban bajando? Porque la empresa había hecho una cuestión que es una práctica habitual en las empresas aéreas, que es hacer overbooking. Overbooking es vender en exceso plazas, es decir, vender más pasajes de los asientos que se tienen en el avión. ¿Y para qué se hace esto? Y porque las empresas ya tienen algoritmos que están entrenados para saber aproximadamente cuántas personas se van a perder el vuelo, cuántas personas van a desistir de volar o van a devolver el pasaje a último momento. Entonces, para optimizar las ganancias, ellos ya saben más o menos cuántas personas van a desistir del vuelo y entonces venden más. Después, a los últimos los reubican. Pero, ¿qué pasa? Este señor David Dow no debe haber sido, por lo menos, muy importante para la línea aérea, porque la empresa le echó la culpa al algoritmo que decidió que ese señor se tenía que bajar para que subiera otro. Pero el algoritmo decide en base a las conveniencias de la empresa. Si la otra persona que estaba intentando utilizar ese asiento era una persona de más importancia para la empresa aérea porque era un viajero frecuente, porque es un líder social, porque qué sé yo, tantas cosas que puede conocer, que puede conocer el algoritmo toma la decisión y entonces después los directivos de la empresa le echan la culpa al algoritmo. Esto es lo que pasó básicamente. Pero el algoritmo no es transparente, no nos muestra los criterios. Entonces simplemente ellos se escudan en decir que fue el algoritmo y que por lo tanto el algoritmo es el responsable y si lo decidió el algoritmo, por algo debe ser la mejor decisión que se podía tomar. Los algoritmos entonces también fijan los precios. Ustedes deben haber si alguna vez intentaron sacar un pasaje aéreo, van a ver que depende del momento en el que entren, depende para cuándo saquen, depende desde dónde entren, depende de qué dispositivo ingresen para sacar ese pasaje, son los precios. Los precios van cambiando. Aquí en la Argentina se decía según la cara del cliente. Cuando alguien antes tenía un pequeño negocio o un negocio y alguien venía a comprarle algo, se decía el precio es según la cara del cliente, es decir, si le puedo cobrar más, le cobro más. Y de las incidencias, claro, porque por ejemplo, si el destino al que estoy intentando viajar, por ejemplo, tiene una incidencia climática, es decir, hay un huracán, por ejemplo, los precios de ese destino bajan. Si, por ejemplo, una línea aérea que viaja al mismo destino tiene un problema de que suspende vuelos porque tiene un problema mecánico o tiene un problema de huelga de sus pilotos, entonces los pasajes en la otra línea aérea automáticamente suben. Y esto se está chequeando permanentemente y son algoritmos los que fijan los precios. No hay una persona ahí automáticamente, por eso ocasionalmente podemos encontrarnos no solo en las empresas aéreas, sino por ejemplo tratando de comprar un libro que tienen precios ridículos para un lado o para otro, porque bajaron mucho o porque subieron mucho. Normalmente suben mucho, porque se controlan entre las competencias por medio de dispositivos de inteligencia artificial. Y si por ejemplo esto sucedió con un libro sobre moscas, una cosa rara. Sucedió alguna vez que un libro aumentó hasta creo que 27 millones de dólares. ¿Por qué? Las empresas que vendían este libro tenían programado
cuando no tenían el libro, porque el libro no lo tenían, pero lo ofrecían para venderlo igual, fijarse en el precio de la competencia y aumentar un poco el precio. ¿Para qué? Para poder venderlo, si se vendía, lo compraban a la competencia y lo vendían, entonces teniendo una pequeña ganancia. Pero ¿qué pasa? Cuando las dos empresas hacían lo mismo, esta chequeaba a aquella y aquella había aumentado, tenía un precio $30, por ejemplo, entonces ponía esta 31 o 32 y esta chequeaba a esta otra y como tenía 32, esta la ponía a 34 o 35, empezó a subir así hasta que ese libro, que no era nada especial, terminó costando algo así como $27 millones, ¿sí? Bueno, también podría pasar al revés. ¿Por qué en este caso aumentó tanto? Porque tal vez ninguna de las dos empresas tenía el libro y estaba especulando con comprárselo a la otra si lo vendía. Pero sucede por el contrario que podrían establecerse otro tipo de conductas algorítmicas para que los precios bajen, por ejemplo, para ganarle al competidor o para vender más que el competidor. Y esto puede generar problemas financieros importantes. Los algoritmos, como decimos, estamos en todas partes. Yo quería contar aquí un caso que tuve con Movistar. La empresa Movistar es la empresa que me vende el servicio de internet. Y sucede que cada tanto me deja colgado, es decir, me deja sin servicio. Entonces, cuando yo llamé la primera vez para reclamar, desde que adquirí el servicio, la primera vez que me quedé sin servicio, llamé al servicio al cliente para reclamar. Bueno, fue todo un sistema algorítmico también, porque extrañamente una persona nos está atendiendo. Primero empieza toda la parafernalia de si usted quiere tal cosa, pulse 1, si quiere tal otra cosa, pulse 2 y todo eso. Una vez que hemos llegado a que nos atienda una persona, esa persona sigue una especie de algoritmo también, está asistida por un programa y entonces nos dice, apague su equipo, déjelo 30 segundos apagados, enciéndalo. ¿Qué sistema operativo tiene? Bueno, nos hacen todas esas preguntas para tratar de que nosotros concluyamos de que la culpa la tiene alguno de los aparatos que nosotros tenemos, que son nuestros, y no hay problema, no es de ellos. Hasta que finalmente, por alguna razón, apagando y encendiendo equipos, el sistema se restablece sin que ellos sepan cómo se solucionó, se termina solucionando y listo. Si no, te mandan un técnico, cosa que casi nunca sucede. Bueno, luego de esto, de este primer llamado, me quedé sin servicio 2 veces más, un tiempo después, y entonces ahora cuando llamo para reclamar, el sistema me dice que están teniendo un problema en la zona donde yo estoy y que ese problema se va a solucionar. Y me envían automáticamente a mi correo electrónico un número de reclamo, directamente sin que yo pueda hablar con un ser humano. Voy pulsando, tac, 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 los distintos numeritos para llegar al reclamo por falta de servicio de internet. Y cuando llego ahí me informa, estamos teniendo un problema, estamos trabajando para solucionarlo, ahí va su número de reclamo. Directamente no me atiende ninguna persona y simplemente me toca esperar a que Dios y Movistar me quieran restablecer mi servicio o que alguna incidencia haga que el servicio vuelva. Hay un caso que se hizo muy famoso, no me acuerdo si fue 2017, por ahí debe estar la fecha, que fue el caso de los autos Volkswagen, que se descubrió que emitían 35 veces más carbono, contaminaban 35 veces más de lo que estaba permitido o de lo que habían informado a los sistemas estatales de control. Y ¿cómo es? No es que simplemente alguien les dijo o hizo una declaración jurada mintiendo. No, pusieron un software en los autos que les permitía engañar al algoritmo que controlaba cuánto emitían de contaminación, cuánto contaminaban. Entonces se descubrió esto y Volkswagen fue multada por utilizar este programita para engañar un algoritmo, para engañar a otro algoritmo que lo controlaba. O sea, ¿para qué estamos diciendo todo esto? Para que nos demos cuenta de que esa idea de que las máquinas toman decisiones perfectas y que nos tenemos que volcar a que las máquinas tomen decisiones por nosotros,
Cuidado, no es tan así, porque las máquinas las programan los seres humanos y los programas, esos algoritmos, son opacos para nosotros, son cajas negras. Nosotros no sabemos qué sucede adentro, vemos el resultado, pero no sabemos qué sucede adentro. En 2020 creo que sucedió esto. Facebook decían los diarios, tuvo que apagar una inteligencia artificial porque estaba desarrollando su propio idioma. ¿Qué sucedió? Para hacer una especie de experimento, Facebook puso a 2 inteligencias artificiales a negociar entre sí. Pero sucedió que esta negociación se producía en inglés. Y sucedió que de golpe empezaron a utilizar otros códigos, porque la misma inteligencia artificial detectó que podían utilizar otros códigos para que sean más eficientes y más rápida la comunicación, y terminaron desarrollando una especie de idioma propio, un sistema propio de comunicación. No es que dejó de tener sentido o que fue un garabato, o sea, el idioma en el que interactuaban era imposible de entender para los operadores, para las personas que estaban observando cómo este sistema se entrenaba, y de golpe la inteligencia artificial se empezó a entrenar de manera que lo que estaba sucediendo era invisible a los ojos de los expertos mismos que la habían programado. Entonces, si esto se puede escapar a los ojos de los programadores, de los expertos en inteligencia artificial, de los mismos padres de esos algoritmos, si se les puede escapar, ¿por qué no va a suceder lo mismo con, por ejemplo, un sistema de guerras misilísticas? Bueno, ¿recuerdan hace poco con el tema de la guerra de Ucrania que 2 misiles ucranianos, que primero dijeron que eran rusos, fueron a parar a Polonia por un error de sistema? Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso. Esto nos muestra que podría desatarse una batalla, una guerra nuclear automática prácticamente, por medio de algoritmos. Por ahora está más o menos controlada por los seres humanos, pero cada vez estamos dándole más libertad, más un sistema de mayor automatización a estas cuestiones que son peligrosas para el ser humano, peligrosas para la humanidad. Otro tema que está de moda es el trading algorítmico. ¿De qué se trata el trading? El trading es lo que hacen las personas normalmente, y que ahora lo hacen robots. Robots no son robots antropomórficos, son programas, son algoritmos que compran y venden acciones, criptomonedas, según el precio para ganar, bueno, las típicas operaciones de bolsa y de compra y venta de criptomonedas. Eso se llama trading. Y hay un trading de alta frecuencia, de alta velocidad, que utiliza robots con inteligencia artificial, donde, si bien el humano dueño de ese robot o el que alquila ese robot le da los parámetros de cómo quiere que compre y venda según las acciones hayan alcanzado una suba o una baja, o estén tanto tiempo bajando o tanto tiempo subiendo, y entonces tomen la decisión de comprar o vender. El tema es que en determinados momentos se puede producir un crash. Y esto ha sucedido ya, ¿sí? Se ha provocado en cuestión de segundos caídas de la bolsa de Wall Street por mal funcionamiento de estos algoritmos. No es que funcione estrictamente mal, sino que tuvo consecuencias imprevisibles que no pudieron prever los mismos programadores y los mismos ejecutores de estos sistemas de trading. Los algoritmos ya deciden por nosotros. Deciden, por ejemplo, si otorgarnos un trabajo. Hay sistemas de inteligencia artificial que se llaman ATS, Applicant Tracking System, que sirven para
automatizar el seguimiento de candidatos para un trabajo y toman decisiones. Y por ejemplo pueden tomar decisiones de no contratar a una persona porque es mujer o porque es negro, por ejemplo. También pueden operar para darnos un crédito, para darnos una beca, para darnos una licencia o hacernos candidatos de un trasplante. Hemos desarrollado nuestro propio sistema de crédito social, pero el nuestro es secreto, el de Occidente es secreto. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Es invisible. Y bueno, no es invisible, no lo vemos. Está frente a nuestros ojos, pero no lo vemos porque nos engañan y no quieren que lo veamos. Entonces está como disimulado, está encriptado allí, pero no es que sea invisible. Si uno presta atención, lo puede ver. Lo que pasa es que estos sistemas nos engañan y es muy difícil convencer a alguien de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que ha sido engañado, porque nadie quiere sentirse un tonto. Sin embargo, todos somos engañados por estos sistemas. Miren, hoy una persona conocida me saca conversación por Telegram. Le contesto. Se produce una ida y vuelta de mensajes hasta que me doy cuenta de que las respuestas no son muy personalizadas. Las respuestas no tienen como una estructura. Bueno, después de 4 o 5 mensajes me di cuenta de que estaba hablando con un bot, de que no estaba hablando con esa persona, de que ese bot me había mandado un mensaje preguntándome una cuestión determinada y que seguramente esa persona está utilizando un bot. Ya me voy a enterar porque después de 4 o 5 mensajes me di cuenta, pero se hace bastante difícil, se nos oculta eso. En Estados Unidos hay un software de evaluación de riesgos de reincidencia de delitos que saca conclusiones tales como que los negros tienen el doble de posibilidad de reincidir que los blancos. Y este software, no me acuerdo ahora cómo se llama, se utiliza para asesorar a los jueces en sus fallos. Por lo cual los jueces suelen dar penas más largas, un 20% más largas a los negros que a los blancos. Y eso se da sobre todo en los jueces que son asistidos por este software. No me acuerdo cómo se llama, pero si se googlea por ahí software de evaluación de riesgo de reincidencia, justicia estadounidense, seguramente van a encontrar el nombre, no me acuerdo yo ahora. Pero es muy interesante porque ¿por qué tiene ese sesgo? ¿Porque lo programaron así? No, porque fue entrenado por personas que tienen ese sesgo. Fue entrenado por personas que tienen ese sesgo. Entonces, las personas que intervienen, que son los distintos fallos de los jueces, las estadísticas y todo eso, estadísticas que son cargadas por personas, criterios que tienen personas determinadas, hace que tengan ese sesgo. Y termina cometiéndose una injusticia de que las penas por los mismos delitos sean un 20% más largas para los negros que para los blancos. Aquí está el sistema ATS, el sistema de reclutamientos automáticos del que hablábamos un rato atrás. Bueno, los criterios de selección de personal pueden ser, por ejemplo, que un programa te deje, que un software te deje afuera como candidato porque tenés intereses sindicales, por ejemplo, o porque en tu trabajo anterior hiciste huelga, y todo eso lo puede buscar en las redes, o porque tuviste una opinión, alguna vez opinaste algo de tus jefes que no es bien visto por el sistema. Entonces el sistema puede apartarte y negarte la posibilidad de que vos pases a la siguiente etapa, que sería una entrevista personal. En algún momento también las entrevistas las van a realizar los bots. Seguimos. Aquí tenemos otro error de un algoritmo. Resulta que no sé si usan Google Fotos, yo utilizo mucho Google Fotos. Tiene un sistema de reconocimiento de rostros.
había un programador negro que fue etiquetado por Google Fotos como un gorila. No específicamente porque confundiera a la persona con un gorila desde el punto de vista físico, sino porque gorila es una forma despectiva, como acá en la Argentina, por ejemplo, se usa monos, por ejemplo, para ofender a las personas por su color de piel o por su rango social. De hecho, por ejemplo, en las canchas de fútbol es típico ver el gesto de mono hacia el equipo contrario, si el equipo contrario es conocido como que tiene adeptos de menor nivel social que los del otro equipo. Entonces le dicen monos, bueno, en este caso gorilas, y ese sesgo se trasladó al reconocimiento de las personas. Y Google no lo pudo solucionar desde el punto de vista informático y tuvo entonces que quitar la posibilidad de encontrar gorilas para que cuando nosotros pusiéramos gorilas no estuviera ahí. Tampoco funciona con monos. Lo probé yo tengo muchísimas fotografías de animales. Si yo pongo, por ejemplo, macaco, sí me encuentra las fotografías de monos que tengo, pero si pongo monos no me los encuentra. Si pongo simios no me los encuentra. No porque no estén allí, sino porque Google los ha eliminado para que no se puedan buscar. ¿Por qué? Porque no pudo controlar a su propio algoritmo de reconocimiento de rostros. Esto también sucedió. Miren, todo esto para que después vean, porque las conclusiones son espantosas, ¿no? El sistema de reconocimiento de Amazon, que de eso hemos hablado, se llama Amazon Recognition. Confundió a 28 congresistas de Estados Unidos con delincuentes. Imagínense si confundió a estas personas con delincuentes, estas personas que son privilegiadas, reconocidas, ¿qué no podrá hacer con uno de nosotros? Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se da este caso de drones en Turquía y usados también por Estados Unidos, drones con reconocimiento de rostros. Ustedes saben que Estados Unidos envía drones a, por ejemplo, a Irak o a distintos países orientales, donde busca terroristas y los identifica y los matan, a veces asistido por un ser humano, pero hoy ya existen sistemas automáticos de reconocimiento y matan a los jefes terroristas, por ejemplo. Les disparan directamente desde el mismo dron. ¿Y qué problema si los sistemas de reconocimiento de las empresas como Amazon, como Facebook, como Google Fotos, que tienen menos índice de fallo que los de los propios gobiernos, tienen que tomar decisiones? Los gobiernos, estos sistemas de reconocimiento de los gobiernos son más falibles que los de las redes sociales. ¿Por qué? Porque simplemente los de las redes sociales tienen un mayor entrenamiento, una mayor cantidad de datos, y a veces sucede que empresas como Google les venden servicios para la guerra a los países que tienen que ver con este tema de reconocimiento de rostros, ¿no? Otra. Miren, ¿se acuerdan que en el programa anterior hablamos de Palantir? Ese sistema de seguimiento de personas y que tiene que ver con identificación de rostros, que tiene que ver con seguimiento en tiempo real de personas, está asociada con el sistema un sistema de reparto de alimentos de Naciones Unidas. Se asoció para darle más operatividad, analizando los datos de los pobres de los países del tercer mundo, a los que las Naciones Unidas les da alimentos, les suministra alimentos. Qué peligroso, ¿no? Utilizan a los pobres para entrenar los sistemas de Palantir, y por otra parte, Palantir, que es un sistema de vigilancia, vigila a los pobres con mayor ahínco, con la colaboración del sistema de distribución de alimentos de Naciones Unidas.
Agradecemos a nuestros auspiciantes: Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croceri, Ignacio Toso, Martín González, Emilio Suárez y Jorge Granata. Además de Consultorios Trinidad, Torre 6, planta baja, departamento D, barrio Unimev, PAMI, particulares, clínica y especialidades. Teléfono para WhatsApp 261-262-9013 y para llamadas 39 65 042. Por ahora hemos terminado. Les recuerdo que nos tomamos vacaciones. Volvemos en el mes de febrero. La primera semana de febrero vamos a estar. El año que viene vamos a continuar con estos temas. Les pido que si les gustó el video, que si ya llegaron hasta aquí, lleva como una hora casi de video. Si les gustó el video, compartan, pongan me gusta, comenten, se suscriban y activen la campanita. Por ahora nada más, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los bendiga. Chau.